central. Luego de esto tenemos los problemas fisiológicos, muchos más serios, muchos más difíciles de ser tratados y que generalmente están condicionados por sustancias que se llaman psicógenas. Quiere decir que son sustancias que las necesita el cerebro y que su ausencia hace que demande el cerebro, el organismo en total, demande que sean nuevamente introducidas a nuestro organismo. En este caso, son un estado fisiológico alterado que requiere la administración continua del fármaco, de la droga, de la sustancia X, y si no, se produce el sistema de abstinencia. Abstinencia conceptualmente es el tiempo en el que no se recibe el fármaco. Una vez que tenemos abstinencia, nuestro cuerpo exige a tal nivel que el paciente puede morirse porque no se le ha dado el fármaco. Esto hace que en la lista de fármacos que producen todo el problema de abstinencia y que tienen que ver con la parte de narcóticos, es en la lista 3 o 4 de la lista de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuál es el objetivo que se tiene para prevenir la abstinencia? O también viene acompañado con otra serie de signos y síntomas como simularan otra enfermedad, y por eso ya no solo se habla de abstinencia, sino se habla de síndrome de abstinencia. Quiere decir acompañado de otros cortejos sintomáticos. Esto se presenta en estados de aumento de la ansiedad, aumento del insomnio, aumento de la excitabilidad, y en ese momento el paso siguiente son las convulsiones. Y si estas convulsiones vienen repetidas, llamadas intrantes y subintrantes, como lo vamos a ver en el próximo capítulo, en ese momento el paciente pierde la conciencia, empieza a tener problema serio de salud y se puede desencadenar su muerte si es que no recibe nuevamente la sustancia que le ha producido la abstinencia. Está relacionado esto con la semivida larga y la eliminación lenta que tienen algunas de estas sustancias y que producen a veces estos pocos síntomas físicos que se tienen, pero altamente peligrosos por lo que pueden producir la muerte. Algunos de ellos están relacionados con que tienen una semivida, vida media, muy corta, pero que conducen rápidamente a signos de abstinencia. Entonces, todo el proceso que tiene que ver con la tolerancia y la dependencia está relacionado porque si se produce tolerancia, necesitas más dosis. Si necesitas más dosis, necesitas más fármaco. Si necesitas más fármaco, cuando te quitan las dosis que ya eran grandes y te las vuelven más pequeñas o te las quitan, se produce el descalabro con el llamado síndrome de abstinencia. Bien, ahora vamos a ver lo que se conoce con la llamada farmacología clínica de los llamados ansiolíticos, hipnóticos o sedantes. Si nosotros vemos esta farmacología clínica, tenemos que ver dos tipos diferentes, porque hemos hablado de ansiolíticos y hemos hablado de hipnóticos y sedantes. Los ansiolíticos y los sedantes son equiparables porque más o menos expresan lo mismo, aunque no necesariamente conceptualmente sean lo mismo. El tratamiento farmacológicamente, el tratamiento de la ansiedad es uno de los temas, y el tratamiento de los problemas del sueño es el otro de los temas. Sí nos debemos recordar que cuando hablamos de la ansiedad, principalmente nos estamos refiriendo a una llamada ansiedad situacional.
esta ansiedad situacional, puede ser que sea necesario que se tenga que dar estos fármacos cuando el individuo va a ser sometido a algún procedimiento médico o a algún procedimiento dental, que todos lo hemos pasado, o a cualquier otro evento que le produzca estrés. No sabe lo que le va a pasar, sabe que produce dolor, no tiene claros muchos de los conceptos de que es necesario para su tratamiento y el individuo se coloca ansioso. Ansioso implica la secreción de una serie de hormonas y sustancias, principalmente adrenérgicas, que desbalancean la homeostasis, este equilibrio dentro de nuestro organismo. Y esta ansiedad situacional puede ser que pase a la llamada ansiedad excesiva o irrazonable, que ya es un trastorno psicológico muy importante. Es un trastorno que lo puede llevar al pánico o a la llamada agorafobia. Es que crees que te va a pasar ahora, por eso es agorafobia, y te va a pasar algo siempre malo. Y por lo tanto estás angustiado, estás muy ansioso. En el caso de estos procedimientos médicos, nunca se utiliza el fármaco, se lo utiliza por largo tiempo, mientras que en estos de ansiedad excesiva, irrazonable, trastornos de pánico y la agorafobia, tenemos que utilizar las benzodiazepinas, que son los fármacos del manejo muy típico de la llamada ansiedad aguda. La desventaja de esto es que, aparte de producir disminución de la ansiedad, lamentablemente producen depresión. Y si estábamos ahora ansiosos, luego de utilizar los fármacos nos vamos a poner como pacientes deprimidos. Y esta depresión es aditiva del sistema nervioso central si se administran sobre todo con etanol, lo que quiere decir que las benzodiazepinas no pueden administrarse junto con sustancias que tengan etanol. Pero también la desventaja es que se produce un riesgo de dependencia y de depresión de las funciones del sistema nervioso central y produce, esto sí es importante, produce efectos amnésicos. Amnesia significa falta de recuerdos. Algunas amnesias son anterógradas, antes de que se hayan sucedido los hechos, y otras son posteriores. En el caso de las benzodiazepinas, son unas amnesias de tipo retrógrado en general, pero también pueden haber amnesias de tipo posterior. En este caso, cuando se produce efecto amnésico, se debe describir siempre una dosis y esto, por lo tanto, exige que la dosis que le demos no produzca la amnesia que va a dar, ni la depresión del sistema nervioso, ya sea a nivel central o depresión a nivel vulvar para los centros respiratorios o los centros cardiovasculares. Y tampoco perjudique las funciones mentales, porque no puedes coordinar, no puedes pensar, no puedes estudiar, no tienes la capacidad de organizar tus ideas o tus funciones motoras en una forma adecuada. Y lamentablemente esto se produce en los momentos de horas de vigilia. ¿Qué quiere decir? Cuando estás despierto es que no puedes hacer nada de lo que te había inducido estos fármacos, como por ejemplo es a disminuir la ansiedad o disminuir el sueño. Se deben indicar para el tratamiento eficaz y siempre debe indicárselo por un periodo corto. La dosis es la determinante y por eso se van probando dosis. No se comienzan por dosis que sean muy elevadas ni dosis que sean muy bajas.
se comienzan por dosis intermedias que tienen que ver con las características de la depresión o con las características de la ansiedad o del insomnio del paciente. Por su lado, las benzodiazepinas, que son muy útiles, la benzodiazepina que es muy útil para el tratamiento del trastorno de pánico y la agorafobia, es el alprazolam. Esta benzodiazepina es bastante mejor que el diazepam, midazolam, el alprazolam es aquella que tiene mejor efecto por sus características, en general farmacocinéticas, y en algo por su mecanismo de acción que difiere. Bien, por su lado, en el tratamiento de los problemas del sueño, por lo tanto el insomnio, primero tenemos un tratamiento no farmacológico. Muchas veces se cree que cuando se le da al paciente fármacos, directamente se va a poner en estado hipnótico y va a entrar en el sueño. No es cierto. Para el tratamiento del insomnio tiene que haber previamente un manejo de un tratamiento llamado no farmacológico. Por ejemplo, el manejo de la dieta adecuada y los ejercicios. Todos sabemos que si comemos y tomamos algunas sustancias muy especiales en el momento que vamos a ir a dormir, vamos a estar en problemas para conciliar el sueño. Si no estamos cansados y estamos muy alertas porque hemos tomado o pichado coca o tomado café, no va a haber facilidad de conciliar el sueño. Por lo tanto, hay que evitar estimulantes antes de ir a la cama. El ambiente para dormir tiene que ser confortable y debe acostarse en una hora regular todas las noches. Esto quiere decir que en general la especie de indicativo que vas a querer dormir o ya estás en la hora de dormir es tan típico como el que comienza sus famosos bostezos. Si no se duerme y empieza a hacer actividad y no se duerme a esa hora, también se sabe que ese individuo va a estar con sus ojos abiertos hasta amanecerse en muchos casos, porque una vez pasada esta hora especial de la hora de costumbre de sueño, lamentablemente el hecho de dormir no se vuelve un acto fácil. El tratamiento farmacológico está siempre utilizando las benzodiazepinas. Y estas lo que pueden hacer es disminuir el sueño en los llamados REM y en algún caso en la etapa de ondas lentas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las benzodiazepinas no actúan en los 4 pasos del sueño y que tampoco son, vamos a ver, una maravilla para cuando tienes desórdenes en la etapa de las ondas lentas. Por otro lado, las benzodiazepinas producen, como hemos dicho, una amnesia anterógrada y son utilizadas para producir el sueño o dormirse en procedimientos especiales que son de diagnóstico o tratamientos quirúrgicos de muy pequeña duración, de espacios de tiempo que no necesiten una cirugía. Por ejemplo, no se hará nunca en una cirugía corazón abierto, pero si se quiere hacer un mini procedimiento, ya sea diagnóstico o quirúrgico, son de gran ayuda. Los llamados hipnóticos recientes, como decíamos, producen un inicio rápido de la actividad y depresión psicomotriz moderada con pocos efectos amnésicos y, lo que es peor, al día siguiente. A veces uno no puede dormir, toma el fármaco, se duerme, pero al día siguiente sigue con ganas de dormir. O sea, existe una acción de rebote. Aunque ha dormido, no ha dormido lo suficientemente placentero gracias al fármaco y por lo tanto quiere seguir durmiendo.
a esto que se le llama el rebote. En el caso del éxito de los hipnóticos recientes es de que no produce amnesia, en este caso anterógrada, pero sí tampoco produce alteraciones psicomotrices al día siguiente de su acción. En el caso de hoy día, el suvorexant es útil para el tratamiento del insomnio, pero tiene el problema que sus efectos adversos son la somnolencia del día siguiente. O sea, las 8 horas que ha dormido o el X tiempo que ha dormido no le alcanzan lo suficiente para haberse restablecido de la necesidad de dormir. Por último, pasamos a ver el tema que corresponde a la toxicología, que la han visto ya en el tema de tóxicos dados por el doctor Peralta, a la toxicología clínica que producen los sedantes y los hipnóticos. En primera instancia, las acciones tóxicas son directas o se deben a acciones de interacción farmacológica entre uno y otro fármaco. Entre las llamadas acciones tóxicas directas se presentan cuando hay depresión del sistema nervioso central relacionado siempre con la dosis. No nos olvidemos que la diferencia entre producir ansiedad, hipnosis y depresión es la dosis. A pequeñas dosis ansiolítico, a medianas dosis es hipnótico y a altas dosis es depresor y depresor de centros vitales. Las benzodiazepinas, volvemos a repetir, producen algo importante, amnesia retrógrada. Esto es utilizado en la anestesia porque el paciente no se acuerda de lo que le han hecho, aunque estaba en la realidad todavía consciente. Pero como le produce amnesia, aunque estaba consciente, no se acuerda de esto. Y si no se acuerda que le produjo alguna molestia, algún dolor y demás, no tiene obviamente ninguna importancia. Es que le haya dolido si no se acuerda. Los llamados sedantes hipnóticos a dosis altas provocan, primero, estados de confusión, que son confusión reversible en ancianos por exceso de dosis. Este es un caso muy típico y muy clásico. El individuo, al tener también amnesia, entonces no se acuerda que ha recibido la dosis y se sobredosifica, y a la vez, cuando es anciano, empiezan serios problemas psicomotrices. También pueden producir letargo, estado de agotamiento o síntomas equivalentes a la intoxicación por etanol. No es raro que una persona haya ingerido sustancias benzodiazepínicas, barbitúricos y parezca que está borracho y la gente cree que está borracho. Y en la realidad lo que tiene son los efectos normales que tienen a ciertas dosis los llamados hipnóticos y sedantes. También pueden exacerbar los problemas respiratorios, sobre todo en pacientes que tienen de base enfermedad obstructiva pulmonar crónica o enfermedad pulmonar crónica no necesariamente obstructiva. También en pacientes con depresión respiratoria puede complicarse la aspiración del contenido gástrico, llamada la broncoaspiración. Esto le pasa a los borrachos. ¿De qué se muere un borracho en la calle? Es de broncoaspiración en general. También le puede pasar a un paciente que, aunque está durmiendo en su casa, no estaba borracho, pero había ingerido benzodiazepinas o barbitúricos, y lo que se produce es, habría comido, después de esto habría ingerido sus benzodiazepinas y al recostarse el paciente se broncoaspira. Y por último, una depresión cardiovascular que complica muchísimo. Sacarlo vivo a un paciente que está ingiriendo y ha elevado la dosis por cualquier motivo, benzodiazepinas o barbitúricos, de su depresión
tanto cardiovascular como respiratoria, no es nada fácil y en general los pacientes pierden la vida lamentablemente. Bien, con esto hemos dado por concluido, en este caso hemos dado por concluido el tema de los llamados ansiolíticos y hemos visto en la farmacología todos los llamados hipnóticos por un lado, sedantes por otro lado, y vamos a ver los que producen depresión por otro lado en los depresivos y los antidepresivos, y los que son anticonvulsivantes los vamos a ver a continuación. Por lo tanto, pasamos a ver el siguiente mapa conceptual.